Fundamentalmente, se está hablando de procesos electorales y se está tomando decisiones en el Congreso de la República, pero hay tres condiciones que tienen que cumplirse para que haya un proceso electoral con credibilidad para la gente y para que la gente pueda votar. La primera es que haya un Estado de Derecho en plena vigencia. No tenemos un Estado de Derecho en plena vigencia. O sea, eso quiere decir que se restablezca el cumplimiento de la Constitución de Honduras que no se está cumpliendo. El segundo punto es que las elecciones sean dentro de un gobierno constitucional. No podemos ir a elecciones si está gobernando una dictadura que puede manipular los entes electorales que se pretende nombrar. Y la tercera es que las reformas electorales de las cuales se habla tanto respondan a la transparencia que se necesita, a la inclusión y al respeto a la voluntad popular. Esos son los puntos básicos que yo quisiera que los amables amigos de la prensa que nos favorecen con su presencia hoy le divulguen a todos los medios. La propuesta, en otro orden de cosas, la propuesta del Ejecutivo es lo que se pretende llevar al Congreso, ya sea en gracias, que lo pueden meter como un punto vario, como han hecho muchas veces, aunque no esté en agenda, que es la primera vez que ponen agenda. La propuesta de reformas es la propuesta del Ejecutivo. El Ejecutivo es la dictadura. Las reformas electorales que deben considerarse son las propuestas que se discutió durante 10 meses con los representantes del Partido Liberal, los representantes nuestros y ellos en el diálogo de las Naciones Unidas. El Congreso Nacional no puede someter a consideración una iniciativa del Poder Ejecutivo. Tiene que someter a consideración reformas electorales que hayan sido presentadas por la oposición, independientemente de que Naciones Unidas no haya podido alcanzar un acuerdo por la imposición que les hizo el gobierno. Desde nuestro lado, la coherencia que nos ha mantenido en el tema de las reformas electorales específicamente. Y aquí quiero destacar también 3 puntos. El primero, de que nos enmarcamos en las posiciones que establecimos en el diálogo político con las Naciones Unidas. Nosotros como partido hemos definido, junto a quienes participamos, dentro de los cuales estaba la delegación de Salvador Nasralla, mantuvimos una posición coherente. Quienes no la mantuvieron fueron el partido de gobierno, Partido Nacional, y los representantes del gobierno en ese diálogo político. Nosotros mantenemos esa misma posición y va a ser la que mantenemos siempre, por el bien del país. En segundo lugar, lo que se manifestó, y que entiendo no va a ser así, pero se manifestó de que se discutirían estas reformas electorales, incluyendo la elección de los magistrados al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral en el Congreso Móvil de Gracias, sería nefasto para nuestro país. No podíamos permitirlo, espero que no se dé, así lo han dicho autoridades del Congreso Nacional, pero estamos atentos a que en el Congreso Móvil de Gracias no se toquen temas de reformas electorales y mucho menos elección de magistrados a los entes que se establecen. Y en tercer lugar, hacer un poco de memoria. En el 2013 se firmó el Acuerdo de Garantías Mínimas en la sede de las Naciones Unidas con los candidatos a la presidencia de la República en aquel entonces, siendo estos Salvador Nasralla, Mauricio Villeda Bermúdez, Xiomara Castro de Zelaya, Jorge Aguilar del Pino y Juan Hernández del Partido Nacional. Y el compromiso era que aquel que resultase electo en esas elecciones, en el término de 1 año se comprometía a hacer las reformas electorales que el país requería. ¿Qué pasó? Juan Hernández fue declarado ganador, pasó 1 año y no cumplió. Sabemos que esta es la norma de actuación del gobernante, firmar y no cumplir, pero nos sorprende, a mí en lo particular, que ahora haya una urgencia y que estos mismos del Partido Nacional
que incumplieron en el 2014 su palabra, quienes en el diálogo también lo boicotearon y no cumplieron con su palabra, hoy les urgen reformas electorales. Claro que el país requiere reformas electorales, pero las que el pueblo realmente está estableciendo para que no se repita el proceso electoral del 2017, para que Honduras no vuelva a tener elecciones que no sean transparentes y limpias. Aquí en este mismo lugar donde estábamos, en otro salón, yo dije que Salvador Nasralla había ganado las elecciones de noviembre del 2017 y lo reitero nuevamente. No podemos volver a vivir un proceso electoral donde se irrespete la voluntad del pueblo hondureño. Y eso nos afecta a todos, a los que estamos en este salón, a los que están fuera de este salón, a todo el pueblo hondureño. Usurpar, violar la voluntad soberana del pueblo hondureño, creo que es nefasto para nuestra democracia. Y eso es lo que estamos aquí, defendiendo la democracia para que en un futuro proceso electoral se cumpla la voluntad del pueblo. Primero, lo que nosotros estamos estableciendo es que no se discutan en gracias, porque como bien decían aquí en la mesa y compartíamos, quite el tema de que esos congresos móviles lo único que implican son gastos para el país, ¿no? Y quítele el tema de que solo los hacen en Gracias y en Choluteca. ¿Por qué no los hacen en Santa Rosa de Copán? ¿Por qué no los hacen en Ocotepeque? O sea, en San Pedro Sula, y los hacen abiertos. Los hacen en ambientes controlados, en Gracias y en Choluteca. Pero ahí no hay un sistema de votación. Lo que queremos es transparencia. Entonces, en primera instancia, no es que no queremos discutir reformas electorales, las discutimos durante el diálogo político. Lo que establecemos es que no se discutan en un congreso móvil donde es más fácil la manipulación y donde no está la votación electrónica que consigne cómo ha votado cada diputado. Ese es el primer tema. Y en segundo lugar, los diputados del Partido Liberal que no están plegados al partido de gobierno tienen claro que no pueden o van a votar en contra de cualquier propuesta que pudiese surgir en ese congreso móvil en la ciudad de Gracias, Lempira. Para oponernos a esas acciones. Es más, nosotros sí creemos que están creando las condiciones exactamente para que el pueblo utilice todo el derecho a la insurrección, eso por un lado. Y el segundo, sabemos también de conversaciones con respecto a las constituyentes. La constituyente no es posible en un contexto de dictadura. La dictadura controla todo, de forma tal que una constituyente de esa naturaleza reflejará el poder, la posición de una dictadura, y cualesquiera que ande en esa vía o es un ingenuo y no entiende el momento político actual o es un aliado estructural de la dictadura. Basta ya. Me referiré a dos temas fundamentales. El primero es condenar y censurar la irresponsabilidad de quienes hoy detentan el poder. El 26 de noviembre se generó una crisis que hasta el día de hoy estamos viviendo los hondureños. Una crisis que ha implicado la pérdida de vidas humanas. Hay muertos en este país a causa del fraude electoral, a causa de las protestas, a causa de las manifestaciones reprimidas de manera salvaje por un gobierno. Se perdió todo el 2018 y parte del 2019. No hubo voluntad política para discutir las grandes reformas que requiere este país. Y hoy, de manera sorprendente, están urgidos la dictadura y sus aliados por ir a un proceso de selección y de impulso de reformas electorales de tipo cosmético, únicamente para ir a repetir en el 2021 o cuando corresponda en un proceso electoral que genere daño y que genere crisis como la que hoy vivimos. Y en segundo lugar, hacer un llamado enérgico a la comunidad internacional, sobre todo a la cooperante, a esa que está aportando para el proceso de impulso de reformas electorales, y muy puntualmente a la Unión Europea,
al Banco Mundial, al gobierno norteamericano. No pueden apoyar un proceso de reformas electorales que no implique grandes acuerdos de país. Si van a iniciar un proceso de impulso de reformas electorales, que sea a través del concurso de los distintos sectores políticos, sociales, económicos, gremiales del país, que haya un gran acuerdo de nación, para que todos estemos de acuerdo, para que todos estemos a favor impulsando lo que requiere nuestra democracia. Los cooperantes, se les agradece su gesto, pero debe de ser siempre en el concepto de respeto a nuestra autodeterminación. Y en ese sentido también quisiera yo hacer un llamado, insisto, a la comunidad internacional para que no vaya a apoyar de manera millonaria estos esfuerzos que en nada van a abonar a la consolidación de nuestra democracia. Quiero expresarles que en la Constitución de la República solo se tipifica un delito, los demás delitos se tipifican en el Código Penal. Y es interesante que ese único delito que se tipifica en la Constitución de la República es el delito de traición a la patria. Y el delito de traición a la patria se consuma cuando se suplanta la soberanía popular. Es lo que ha ocurrido en Honduras a partir del 27 de enero del 2018. Y los usurpadores que están suplantando la soberanía popular es el que está en la presidencia de la República, Juan Hernández Alvarado. Él con toda su planilla de designados a la presidencia de la República, Ricardo Álvarez, María Antonia Rivera y Olga Alvarado, todos ellos son traidores a la patria, y mientras ellos están gobernando, Honduras no puede iniciar un nuevo proceso electoral, porque ellos están controlando todas las instituciones. También es traidor a la patria el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, René Orlando Ponce Fonseca, quien se ha portado cobardemente y se ha arrodillado delante del dictador. Y eso es importante que las Fuerzas Armadas lo escuchen, porque no están obligados a obedecer órdenes ilegales. Y cualquier orden que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas esté dando para reprimir al pueblo no debe ser acatada. Por lo tanto, es importante saber que esos altos funcionarios del Estado, que además son los diputados al Congreso Nacional, han desafiado al pueblo y continúan desafiando al pueblo, sabiendo que por esos actos tienen que padecer reclusión de 15 a 20 años. Y eso va a ocurrir en este país, porque hay que sentar un precedente. Eso no se puede dejar pasar por alto. ¿Por qué? Porque hay muchos muertos que han ocurrido a consecuencia de esa situación. Todo el problema económico que tiene Honduras es a consecuencia de la dictadura, es a consecuencia de un gobierno usurpador. Eso hay que detenerlo de inmediato. Y cada acción que el Congreso Nacional hace en respuesta a una iniciativa del Poder Ejecutivo, eso es traición a la patria, eso es nulo, y los diputados tienen que saberlo. Todas las iniciativas que vayan del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional no deben ser atendidas por el Congreso Nacional. Por lo tanto, el pueblo tiene que estar alerta en las calles, porque hay que defender la Constitución, hay que defender el Estado de Derecho. Muchas gracias.